Muy buenos días, hermanos y hermanas del país y de fuera del país que nos acompañan. Siempre es un agrado tenerles en nuestras reuniones, y en este caso la de la mañana. Quienes no saben, habitualmente a las 11 de la mañana de los días domingos era nuestra escuela dominical, de 11 a 11:10 más o menos. Y la enseñanza era más o menos de 10:30, de 11:30 a 12:10, unos 40 minutos. Y creemos que en la retina de los hermanos de Concepción, no cabe duda que era la reunión más concurrida que teníamos. Y muchas visitas. Y por eso es que de repente los que predicábamos, yo uno de entre ellos, muchas veces intentamos o tratamos, yo por lo menos, de no solamente enseñar al pueblo de Dios, sino también tener palabras para aquellos que no son de Cristo. Y eso es lo que trato de hacer estas mañanas también. En este estudio del Evangelio de Juan, que lo inicié no hace cuánto tiempo atrás, hace muchos meses o no más de un año, no recuerdo, pero que de repente hacíamos paréntesis. Así que ahora vamos a leer el capítulo 18, del versículo 28 al 40. El título de algunas Biblias, en mi caso, dice Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato. Y el evangelista Juan es el que de los cuatro que relatan este juicio ante Pilato, porque es un juicio. El evangelista Juan es el que mayormente da mayores antecedentes, quiero decir, respecto a esta conversación, diálogo que más bien tienen Jesús, el Señor, con Pilato. El Señor ha pasado toda la noche, por lo menos gran parte de la noche ha pasado en 3 juicios. Hay 3 juicios judíos y hay 3 juicios gentiles. En la noche se cumplen los 3 juicios judíos. Pilato, según Juan, va donde Anás, primero, un sacerdote, sumo sacerdote jubilado, pero que es suegro del sacerdote en ejercicio que es Caifás. Así que, no sé si tengo más volumen, no sé si me oyen bien. Así que Pilato va donde Anás primero, luego donde Caifás y finalmente creo al Sanedrín. Eso uno lo saca no de Juan, sino de los evangelios sinópticos. Así que ahí se va parte de la noche. Anás, Caifás, el Sanedrín. Pero ahora comenzará el juicio gentil. Y el juicio gentil será Pilato. Pilato lo manda a Herodes y Herodes lo devuelve a Pilato. Eso no lo dice Juan, lo dirá los sinópticos. Así que si uno cuenta todo eso como juicios, son 6 juicios. 3 juicios ante los judíos que sufre el Señor y 3 juicios ante el mundo gentil, en este caso Pilato y Herodes. Vamos a leer entonces, con esos antecedentes, después puedo dar otros. Llevaron a Jesús, versículo 28, capítulo 18 del Evangelio de Juan, a Jesús de casa de Caifás. No hay ningún detalle qué pasó en la casa de Caifás, según Juan. No se menciona al Sanedrín tampoco, Juan. Pero lo llevaron de casa de Caifás, lo llevaron al pretorio. Era de mañana, ya explicaré aquello. Y ellos, los judíos que iban con el Señor, que probablemente son las autoridades judías, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. La Pascua ya había comenzado, pero la fiesta duraba más días. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si ese no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato:
tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, alguno de los presos que hay. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, no, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, sedicioso tal vez, era como el jefe de alguna banda. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Si le sirve algún tipo de división, por lo menos hasta el versículo 31, 28, 29, 30, 31, de los primeros 4 versículos, en la conversación que Pilato tiene con los judíos que traen al Señor ante él. El versículo 32 es el evangelista, que al escribir el evangelio, se acuerda que el Señor había anticipado en el versículo, puedo mostrarle después, en el capítulo 12, el Señor mostrará la muerte de cruz. El 33, por lo menos el 38, tenemos el primer diálogo o la primera conversación de Pilato con el Señor. Esta es la primera. Versículo 38, sale Pilato de nuevo a donde están los judíos que han traído al Señor y conversa de nuevo con ellos hasta el versículo 40. Ese es más o menos lo que está ocurriendo en esta primera sesión. Y al capítulo 19 mostrará otro detalle. Dice el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio es la casa en este caso es la casa de Pilato, pero no permanentemente, según los antecedentes. Lo más probable es que Pilato, como gobernador de Judea, vivía en Cesarea, pero frente a fiestas tan importantes como esta, la gran cantidad de judíos, mayormente, que llegaban a Jerusalén era grande. Entonces había la gran cantidad de gente. Podría haber algún tipo de revueltas o algo por el estilo. Entonces, frente a eso, Pilato se trasladaba a Jerusalén y estaba en esta casa, el pretorio, la casa donde él vive, habita en estos días. Podría ser una casa de Herodes, podría ser. Otros le han llamado que podría ser la torre, algo de Antonio, pero esto no tenemos mayores antecedentes. ¿Por qué doy estos detalles? Porque dice aquí que los judíos no entraron en el pretorio. Antes de explicar eso, Juan dice que era de mañana. El original no dice era de mañana, de madrugada, sino que más bien hace mención a las vigilias, y esta podría ser la cuarta vigilia. Si es la cuarta vigilia,
sería entre las 3 y 6 de la mañana, bastante temprano. Así que puede ser, mi sugerencia es que aquí ya son quizás pasadito de las 6 de la mañana, ha comenzado el día. Para todo el pueblo y para los romanos también, el día ha comenzado más o menos como a esta hora, 6 de la mañana. Así que es muy temprano por la mañana. El Señor ha estado toda la noche, como dije, juicio tras juicio, y ahora se presenta o es llevado ante Pilato, gobernador, prefecto sería el vocablo en Roma en aquel entonces. Él estaba al mando de la provincia de Judea. Herodes estaba al mando de Galilea. Esas son las dos más grandes divisiones de la tierra de Israel. Así que lo que llama aquí la atención es la actitud de los judíos que llevaron al Señor. Porque dice el versículo aquí, ya expliqué esto del pretorio, sale Pilato a ellos. Por eso, para entender esta frase, salió Pilato a ellos, porque ellos no entraron. O se quedaron en un patio o se quedaron en un pasillo. No sé cómo sería la casa aquella, pero no entran a la casa de un gentil. Así que ellos son rigurosos en obedecer. No creo que ese es un mandamiento del Señor en la antigüedad. Había mandamientos claros a no contaminarse con muertos, con ahogados, etcétera, pero entrar a la casa de un gentil era más bien casi una norma del pueblo judío, que añadieron tantas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor entró a casa de Zaqueo, según Lucas, ¿cuál es la crítica de los escribas, de los que están allí, del grupo que miran que lo que el Señor ha hecho? Ha entrado a casa de un gentil, ha entrado a casa de un hombre gentil. Bueno, aquí están los judíos. No tenemos nada que ver con el mundo gentil, pero llevan al Señor ante el gobernador de Roma, que es un gentil, pero no quieren entrar a la casa, dice, para no contaminarse, y así ellos podrían continuar en la celebración de la Pascua, porque si estaban contaminados tendrían que esperar por lo menos, no sé, creo que como 24 horas, efectuar una serie de baños para purificarse. Todo eso, hermanos, todo eso, lo primero que a mí se me vino a la cabeza es cómo la religión pone tantas normas que el individuo, en vez de buscar al Señor, en vez de ir realmente al Dios único y verdadero, pasan cumpliendo normas que son cosas externas que jamás Dios ordenó hacer. No importa el tipo de religión, pero muchas de ellas son para eso. Así que aquí como que hay un riguroso cumplimiento de normas y que tienen que ver, según ellos, con la contaminación que les prohibiría comer la Pascua. Pero es extraño, yo miraba y escribía, qué extraño, qué extraño el corazón y la actitud, no tiene justificación la actitud. Mire, un verdadero hombre temeroso de Dios no podría estar haciendo esto, llevar a un inocente a juicio. Le han juzgado toda la noche. No encontraron mal alguno en él. No, nunca. Lo acusaron de blasfemo. Aquí lo tratan de malhechor, es cierto. Pero lo más fuerte fue, y por la causa por cual le llevaron ante Pilato y a la crucifixión, es por la blasfemia, dirá más adelante. Así que una aplicación para nosotros. ¿Sabe? Mire, un corazón sin temor de Dios, ¿de qué valdría? ¿De qué valdría tener una rigurosa religión lleno de cumplimiento de normas de hombres cuando no hay una vida transformada, no hay un corazón transformado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que un hombre o una mujer cumpla normas de una religión, normas externas, cumplir esto, evitar esto otro, cuando realmente no ha habido una real transformación de esa persona, una íntegra transformación hecha por Dios, para que el corazón de ese hombre o esa mujer
realmente sea transformado y lleno del temor de Dios. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿mi cristianismo cómo es? El cristianismo que vivimos, ¿qué es? ¿Es cumplir ciertas cosas? ¿Es cumplir ciertas normas? Nuestro cristianismo debe ser realmente una muestra de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. En nuestras vidas. Tiene que ser una transformación total, hecha por Dios en nosotros. Eso es lo que ha ocurrido en el versículo 1, el versículo 28, perdón, el primer versículo. Por eso sale Pilato a ellos, versículo 29. Pilato salió a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Es una gran pregunta. Una gran pregunta. ¿Tienen los judíos razones suficientes de peso para acusar al Señor, llevarlo a Pilato para que Pilato lo condene a muerte? Porque eso es lo que quieren, eso es lo que esperan que ocurra, y ocurrió. Ellos le juzgaron y cometieron dos grandes errores legales que aún iban contra la ley judía durante esa noche. Pero igual le llevan ante Pilato. Pero esta es una acusación fuerte. ¿Sabe por qué es fuerte? Pilato pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Hay alguna acusación? Sé que los creyentes me van a decir ninguna, porque conocemos la palabra de Dios, porque conocemos lo que Dios dice del Señor. Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que podría acusarle de algo sería el Dios Santo. Jamás. Él es el Santo de Dios. Mi Hijo amado. No hubo engaño en su boca, dirá el apóstol más adelante en su epístola. No hubo engaño en su boca. Aun cuando le maldecían, no respondía con maldición. Aún Pilato está admirado de que guarda silencio ante tantas acusaciones contra él. Es inocente. Por supuesto que es inocente. Ninguna acusación hay contra él. ¿Qué acusación traéis con este hombre? ¿Contra este hombre, dice Pilato? ¿Contra este hombre? Pilato comienza hablando de él como este hombre. Luego hablará de él como el rey de los judíos. Para finalmente, y lo que más lo llena de temor, en el capítulo 19, dirá que los judíos dicen, se hizo a sí mismo hijo de Dios. De hombre pasa en el pensamiento y en lo que oye Pilato a ser el rey de los judíos, que es una verdad, pero finalmente lo que llena de temor a Pilato es lo que oye. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato dice, tuvo más miedo. Eso es el capítulo 19. ¿Quiénes me escuchan? Que no son de Cristo. Quiero una vez más deciros que la revelación de Dios en su palabra nos habla de su bendito único Hijo, Cristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él es Dios. Se hizo hombre, pero Él es Dios. Así que Pilato dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? No lo dije antes, pero quiero deciros que para Pilato este fue un día que así como terminó y nosotros conocemos cómo terminó, jamás él hubiera deseado que ocurriera. Usted dice que es extraño. Sí, extraño. Porque va a condenar, a enjuiciar primero y a condenar después, aunque se lave las manos al final y diga, inocente soy yo, inocente soy yo. Así dijo él, pero él es responsable. Y su día comienza, mire, de madrugada, temprano por la mañana, llegan a su casa este grupo de judíos,
trayendo un prisionero. Pero ese prisionero es el Hijo eterno de Dios que está ante él. Mire cómo comenzó su día. Comenzó su día para estar frente a frente al Salvador del mundo. Está frente a frente al bendito Hijo de Dios que podría redimirle a él mismo. Pero no aprovecha para nada la oportunidad. Así comenzó su día. Y como dije, por todo lo que acontece después y cómo termina esta historia, quizás jamás él, ahora en la condenación eterna, lo más probable que esté, jamás debió haber ocurrido aquello. Pero él es responsable. Como toda persona es responsable de haber oído del Salvador. ¿Cuántas veces el Señor no ha sido presentado a su vida? ¿Cuántas veces el Hijo de Dios le ha sido predicado a través del Evangelio? ¿Cuántas veces? En la misericordia y gracia del Señor, de Dios, en la gracia de Dios, el bendito Hijo de Dios le ha sido presentado como es el Salvador del mundo, para que crea en Cristo, para que sea salvo. Los creyentes podemos recordar cuando el Señor se nos presentó a través del Evangelio. Y por la gracia de Dios nuestro corazón se abre para creer en el bendito Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador, como aquel que en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados y Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Qué precioso día aquel. Por eso cantamos a veces, día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Día feliz. ¿Para Pilato será un día feliz? Así como termina, ¿no? Qué pena. Frente a él tiene al bendito único Hijo de Dios y desaprovecha la oportunidad. Sigo. Dice el versículo, respondieron los judíos y le dicen a Pilato, porque la pregunta de Pilato es, en el versículo 29, ¿qué acusación que traéis contra este hombre? ¿Qué hizo él para merecer lo que ocurrirá luego en la cruz? ¿Qué hizo él? Nada malo, nada. Pero los creyentes saben por qué va a la cruz. Entonces le responden los judíos y le dicen, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Versículo 30. ¿Malhechor? ¿Sabe lo que significa malhechor en el original aquí? Uno que continuamente hace lo malo. Ese es el vocablo que los judíos están usando. Es un hombre malo. Es un hombre que de continuo hace el mal. Un malhechor. Eso es él, es un malhechor. Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Te estamos entregando un malhechor. Y uno lee las Escrituras y lee los Evangelios y uno ve a nuestro Señor haciendo solamente el bien, sanando enfermos, resucitando muertos, saciando hambres, etcétera, etcétera. Pero esta es lo que el corazón humano, lo que el pecado ha hecho en el corazón del ser humano. No ven la bondad del Hijo de Dios, no ven para nada bondad. Solo ven en él a un blasfemo que debe morir. Uno que les ha trastornado su religión. Uno que les ha echado en cara, como los fariseos, en más de alguna oportunidad le dijo, sepulcros blanqueados. Vosotros sois sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera estáis muy hermoso tal vez, pero por dentro. Víboras, se les trató de víboras. Sí, el Señor solamente podía hacer aquello. No, Él no es un malhechor. Él es nuestro bendito Salvador que amamos. Inocente Hijo, el inocente Cordero de Dios. No se halló engaño en su boca. Jamás cometió pecado alguno. Pero nuestros pecados, los míos, los suyos, hermanos y hermanas, los suyos, Él los llevó
por amor lo llevó en su cuerpo sobre el madero. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Creo que este es el primer intento de Pilato por salvar al Señor. O quizás dicho de otra forma, prefiero. Este es el primer intento de Pilato por zafarse de una responsabilidad que está cayendo sobre sus hombros. Es el primer intento por decir yo no me meto en vulgares términos. No, yo no me meto en este asunto. No es mi problema, es vuestro problema. Vosotros tenéis que juzgarle. Vosotros, según vuestra ley, tenéis que juzgarle, no yo, sino ustedes. Así que creo que habrá más intentos. Hizo otros intentos. Más adelante hay 2 o 3 que tendré que mencionar en otro momento. Pero hay otros intentos en que él quiere rehuir la responsabilidad que tiene. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Juzgar al Señor. Tomad de vosotros y juzgarle. Ese es el camino, aplicándolo otra vez a nuestras vidas. Ese es el camino que muchos escogen, ¿eh? ¿Verdad? Muchos escogen esta actitud. Yo no tengo nada que ver. Yo me mantengo al margen. ¿No? Yo me mantengo al margen, dice ellos. Por eso que Pilato, la mujer de Pilato le mandó, según otro evangelista, le mandó un recado, un mensaje diciéndole, no tengan nada que ver con este justo. No tengan nada que ver con este justo. Y por eso Pilato al final toma un lavatorio, echa agua, se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver. Vosotros sois los culpables, yo no. Hay muchas personas que están diciendo eso hoy, si lo aplicamos a nuestras vidas. Yo no soy responsable de la muerte de Cristo. No, yo no tengo nada que ver. No es para mí. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, todos pecaron. Todos. Sin excepción, somos responsables delante de Dios por qué Cristo vino y por qué murió allí en la cruz. Murió por mis pecados, murió por vuestros pecados, murió por nosotros. Sí somos responsables. Nosotros le llevamos a la cruz. Nuestros pecados lo llevaron a morir de esa forma allí en la cruz del Calvario. Sí somos responsables. No podemos decir que no lo somos. Pero Pilato no podrá rehuir. Este es su primer intento, pero no podrá rehuir la responsabilidad que tiene delante del Señor. Y tú tampoco puedes rehuir la responsabilidad que tienes delante de Dios. Así dice el versículo 31. A nosotros, dice los judíos, porque esta es la respuesta a Pilato. ¿Qué dice Pilato? Tómale vosotros y juzgarle según vuestra ley. Yo no soy responsable. Yo me mantengo al margen. No me corresponde a mí. A ustedes sí. Él es judío. Lo dirá más adelante. Tu nación. Dice ahora el mismo versículo que todavía estamos tratando. A nosotros, dice los judíos, respondieron en el versículo 31, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y eso es de falsedad absoluta. Más adelante, un par de años más, habría que sacar la cuenta. ¿A quién mataron a pedradas? Por lapidación, que es la muerte judía. La ejecución a los condenados a morir que los judíos hacían era la lapidación. Es decir, llevar al o a la condenada a un foso que hacían. Y de allí lanzaban bloques de piedra sobre él. Cuando uno lee que
mataron a pedrada a Esteban, no piensen ustedes en peñasquitos. No, no, no. Eran pedazos de roca. Esa era la muerte judía. Y así murió Esteban. El primer mártir cristiano murió así. Trajeron una vez en Juan capítulo 12, trajeron a una mujer adúltera. Venían con piedras en las manos. Venía a probar al Señor, es cierto. Pero los judíos dicen, la ley ordenó Moisés matar a tales personas. Su pecado era el adulterio. No lo hicieron porque querían, pero lo hacían. Así que lo que están diciendo aquí, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Intentaron más de alguna vez despeñar al Señor o apedrearle. No lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Porque el Señor, la palabra de Dios, dice el evangelista, aún no era su hora. No tan solo no había llegado su hora de morir, sino que además la muerte no sería pedrada, sería crucificado. Y eso el Señor lo sabe. Hasta aquí Pilato en la conversación que tienen, pero antes de eso, dice el versículo, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Hasta aquí la conversación que Pilato tiene con este grupo de judíos, entre ellos seguramente hombres del Sanedrín o sacerdotes que traen al Señor ante Pilato para ser condenado. Pero mire el versículo 32. Porque el versículo 32 dice así, para que se cumpliese, esto es Juan, que al escribir su evangelio, viene a su memoria el Espíritu Santo obrando en él y trae a la memoria de Juan algo que el Señor había dicho. Por eso que Juan escribe, hace como un paréntesis, dice, lo que dijeron los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dice Juan, esto es para que se cumpliese lo que el Señor había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir, dando a entender de qué muerte había de venir. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Está citando las palabras de Cristo? En el capítulo 12 de este evangelio, en el versículo 32 y 33, cuando los griegos vienen a él y hablan de que él sería, dice el Señor en el versículo 32 del capítulo 12, y yo, si fuere levantado de la tierra, no, él no iba a morir por lapidación, él sería levantado de la tierra, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el versículo 33, Juan agrega, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, y dando a entender, ya estaba anticipando que él sería levantado de la tierra. No solo aquí, antes, en el capítulo 3, al comienzo de este evangelio, cuando conversa con Nicodemo, el Señor le cita y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué están diciendo los judíos a Pilato? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué dice Juan? Entonces se cumple la palabra del Señor que dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, sería levantado en un madero. Allí dio su vida. A todos atraeré a mí mismo. El Cristo crucificado es la atracción al pecador perdido, porque el Cristo que está en la cruz porque, como dijo el apóstol Pedro, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo murió llevando nuestros pecados sobre el madero. El Señor sabe. Antes de venir a este mundo sabía, cuando el plan de salvación provisto por Dios para salvar al pobre pecador,
cuando ese plan se realiza en la eternidad pasada, el bendito Hijo de Dios se haría hombre para morir clavado a un madero. Allí Dios cargaría el pecado de todos nosotros. Juan está diciendo, se cumple la palabra del Señor que dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hay algo más. Hay algo más. Hay una teología todavía aún más profunda. Gálatas 3:13, el apóstol Pablo que escribe a los Gálatas, carta que se estudia los martes con Pablo, dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo, el apóstol Pablo, años después de la crucifixión, al escribir a los Gálatas, está hablando, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición? Deuteronomio. Los judíos conocían el pasaje, Deuteronomio 21. Si alguno moría colgado en un madero, había que sacarlo antes, a cierta hora, porque maldito por Dios, así dice el Deuteronomio, maldito por Dios todo aquel que es muerto, clavado, muerto en un madero. Entonces uno quizás podría concluir incluso que lo que los judíos quieren es que la maldición de Dios caiga sobre Cristo. Para ellos, por supuesto, no es su Salvador. Así ellos conociendo la palabra de Dios, somos redimidos de la maldición de la ley, dice Gálatas, Pablo los Gálatas, porque Cristo fue hecho maldición. Maldito todo aquel. Fue hecho. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué significa eso? Hecho por nosotros maldición. Maldito todo aquel que es colgado, todo el que es colgado en un madero. Dios, la maldición de Dios es el Deuteronomio. Hecho por nosotros maldición. Así que Él tenía que dar su vida de esta manera. Levantado sobre la tierra. Él atrae, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario. Entonces Pilato, versículo 33, volvió a entrar en el pretorio y ahora comienza un largo diálogo, una larga conversación, interesantísima, por supuesto, llena de preguntas y respuestas, preguntas hechas por Pilato, aún preguntas hechas por el Señor. A veces pienso, ¿qué mañana aquella? ¿Qué día aquel como comienza para Pilato? Repito aquello que dije antes. El Hijo de Dios está frente a él y tienen una conversación, y una larga conversación, e interesantísima conversación. Pero el corazón de Pilato jamás se abre. Ay, sí, es un gentil, es un romano. Es un soldado romano. Está en una nación que no es su nación. Con una lengua que tal vez todavía quizás la aprendió bien o no la aprendió. Pero ahí está él frente al Salvador del mundo. No sabe que es el Salvador del mundo. Y aquí comienza la conversación con nuestro amado Señor. La gran pregunta que le hace Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar, ha salido para hablar con los judíos que no quieren entrar a la casa, pero dentro de la casa ya está Jesús, ya está el Señor allí. Ahí está, esperando a Pilato. ¿Sabe que Pilato ya entrará? Por supuesto que sí. Y Pilato le pregunta, Pilato llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sabe que Pilato jamás pudo sacarse esto de la cabeza? ¿Por qué digo esto? Porque cuando está juzgando al Señor y aun cuando presenta al Señor ante la multitud, le dice, he aquí vuestro rey. La multitud dice, crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice, a vuestro rey he de crucificar. En el capítulo 19 leeremos más adelante otro domingo que Pilato tomó a Jesús, lo azotó, los soldados entretejen una corona de espina, la ponen sobre su cabeza, le quitan las ropas, que anda humildes ropas, sencillas ropas, y le ponen unos mantos de púrpura, un cetro, todo para burlarse de él y decir, salve rey de los judíos. Pilato no puede sacarse esta visión que el que está delante de él sí es el rey de los judíos. Pero no lo defendió como debió. Y cuando él es crucificado, entonces él hace un título, escribe un título. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y eso puso sobre la cruz, INRI, en nuestro lenguaje. Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, rey de los judíos. A los judíos no les gustó, pero Pilato dijo, no, lo que he escrito, he escrito. Y el título se quedó allí. Ese título lo leyeron muchísimo, dice el Evangelio. Estaba escrito en hebreo, en griego, en latín, las tres lenguas más conocidas de aquel entonces de todo el mundo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Saben quién entendió perfectamente aquello? Qué bendición más grande para él. ¿Sabe quién lo entendió a última hora? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, uno de ellos, que dijo, ningún mal ha hecho. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros actos, pero ningún mal hizo. Y no sé, yo a veces pienso que se vuelve, pero está clavado a un madero. Pero puede hablar. Y su grito de angustia, sus palabras de ruego, se van a Cristo el Señor. Se vuelven a Él y le dicen, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, Él creyó que el que está en la cruz del medio sí es el rey de los judíos. Entendió que su reino no es de este mundo, lo que Pilato no va a entender. Jesús le va a explicar, mi reino no es de este mundo. ¿Soy rey? Sí, soy rey. Por supuesto soy rey, pero mi reino no es de aquí. Y el ladrón le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Cuánto entiende usted? Y aún los creyentes, ¿cuánto apreciamos lo que nuestro Señor es? Sí es un hombre, se hizo hombre. Pilato dijo, he aquí el hombre, dijo en una oportunidad cuando se lo presenta, he aquí el hombre. Y luego dice, es el rey de los judíos, es el hijo de Dios. Oye después, ¿qué creemos de él? Jesús le respondió, versículo 34, ya me queda poco, versículo 34. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Estás repitiendo lo que otros dicen? Es una buena pregunta, hermano, ¿verdad? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué cosa? Que soy rey. ¿Tú crees que yo soy rey? Eso, ¿estás repitiendo lo que otros dicen o realmente lo que tú crees? Mire, todo esto es aplicable a nosotros. ¿Qué de nuestras convicciones
¿Hay convicciones profundas y verdaderas en nuestros corazones? ¿Hay convicciones reales, verdaderas, ciertas? ¿O repetimos tal vez lo que otros dicen? Es una pregunta vigente hasta el día de hoy. Esta es la pregunta. ¿Dice esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Quizás el Señor estará preguntando a Pilato, ¿te preocupa que yo sea un rey? ¿Tienes temor del imperio romano? ¿Piensas que yo estableceré un reino aquí? ¿Que tengo seguidores? ¿Que haré una revuelta? No sabemos cuál es la intención de la pregunta. Pero, por supuesto que lleva a una respuesta del Señor. Versículo 34. Jesús le respondió. Perdón, ya lo dije. Versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación. Y esto tiene que haber sido fuerte para nuestro amado Señor. Tu nación. Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Tu nación. Eso es cierto. El mismo evangelista Juan, cuando comienza a escribir su evangelio, ¿qué dijo? A los suyos vino, versículo 11, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. No, ahí están los suyos en Jerusalén. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron, crucifícale, crucifícale. Y los suyos no le recibieron. Los suyos, su pueblo. Mire, el pueblo de Dios rechaza al ungido del Señor. El pueblo de Dios, Israel. Él vino a su pueblo. Se presenta a su pueblo, comienza a predicar el evangelio. Arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado, fue su mensaje. Juan el Bautista viene antes, 6 meses antes, preparando el camino del Señor, preparando, emparejando la idea para que preparando los corazones. El bautismo era de arrepentimiento, prepara a la nación. Seguramente hay multitudes que quieren bautizarse diciendo, yo estoy dispuesto a recibir al Mesías que viene. Pero no lo recibieron. Por eso Pilato le echa en cara al Señor tal vez. Tu nación, tu propia nación a la que tú viniste a lo mejor a salvar. Quizás no está pensando en eso, pero nosotros sí. Tu nación. La nación que te trajo a este mundo. La nación que tú amas. Israel te ha rechazado. Ellos te entregaron a mí. El pueblo de Dios rechaza a su único rey, al Mesías, al Cristo de Dios, el Mesías, el ungido de Jehová, es rechazado por el pueblo de Dios. ¿Qué has hecho? Pregunta Pilato. ¿Qué has hecho? Oh, son las 11. Perdón, las 12. ¿Qué has hecho? ¿Alguna cosa mala? Cuando comienza, se lo presentan como un malhechor. Pilato quiere saber, bueno, ¿cuál es tu mal? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sabe que eso, y ahora termino, no alcanzo a terminar todo el pasaje y todo lo que he escrito, pero quiero terminar con otra aplicación. Es una buena pregunta. ¿Sabemos lo que el Señor ha hecho? No hizo ningún mal. No, es inocente. Va a la cruz no porque hizo un mal. No. Él va a la cruz por los que hicieron males, tú y yo. Él muere como sustituto nuestro. El santo muere por los pecadores. El justo, dice Pablo, murió por los injustos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Por eso murió. El justo por los injustos muere para llevarnos a Dios. ¿Qué has hecho? ¿Algún mal? No, ninguno. Pero hoy, a 2000 años casi, de la crucifixión, muerte de Cristo en la cruz,
¿Acaso no es válida la pregunta? Preguntarnos a nuestro corazón, preguntarnos delante de Dios, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo por ti, hermano, hermana? ¿Qué hizo por ti? ¿Lo tienes claro? ¿Realmente aprecia lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué has hecho? Debiera ser una pregunta de admiración. Oh, Señor, todo lo que has hecho, todo lo que hiciste en la cruz, todo lo que permitiste que ocurriera allí en el Calvario, solo, por salvar a este pobre pecador, por salvarme a mí. Mi reino, contestará el Señor, no es de este mundo. Esa es la respuesta del Señor, hablará de su reino. Pero mi tiempo se acabó. Así que vamos a orar al Señor. Padre nuestro, Señor, bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia. Cuánto nuestro Señor sufrió. Es cierto que el sufrimiento más profundo fue en el Calvario, cuando es abandonado por ti, dejado para sufrir, porque en su cuerpo están siendo cargados nuestros pecados. Pero ahora está ante un gobernante gentil siendo humillado una vez más. ¿Cuánta humillación va a sufrir todavía más? Todo ello, para que nosotros apreciemos mucho más lo que significó su obra allí en la cruz. Este es el camino a la cruz. Un camino humillante, doloroso. Padre bendito, solo tenemos un corazón para amarte más. Y una vida que, si tú quieres fortalecerla más, que así sea, pero con el solo propósito de servirte mejor. De servirte mejor. Servir a aquel que sufrió tanta humillación. Sufrir a aquel que sufrió la cruz. Maldito todo aquel que muriere o fuere levantado en un madero, maldito. Y él llevó la maldición sobre esa cruz. Nos redimió de esa manera. Padre nuestro, te damos gracias. Encomendamos a ti tu palabra y te damos gracias por todos los que han escuchado. Que el corazón de todos ellos y de todos nosotros, creyentes y no creyentes, podamos cada vez más llenarnos de tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.